Gracias, querido Padre, por este día que comenzamos. Gracias por podernos juntar en tu nombre y seguir estudiando y aprendiendo juntos, Señor, y en tu palabra. Te dejamos nuestra reunión en tus manos, nuestros comentarios, nuestros aprendizajes. Pedimos, Señor, que tu Espíritu esté presente en nosotros y podamos abrirnos a escuchar y aprender. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, Rebeca, te escuchamos. Ok. Es una pequeña, solamente con estas palabras, ubi caritas y et amor, ubi caritas Deus ibi es. Que significa donde hay caridad y amor, donde hay caridad, Dios está ahí. La lectura es de Génesis. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien ahí, en la casa de su amo Egipto, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y lo puse a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de este momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Pensé que podemos estar en silencio un poco pensando en esto y después oramos. Gracias, Señor, cuando tú estás con nosotros, todo sale bien, aunque a veces no vemos. Gracias que tu amor nos acompaña en donde estamos y pueden ser una bendición para otros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Rebeca. Muy bien, muchísimas gracias. Y siempre impresiona la historia de José, ¿no es cierto? Como su familia lo vendió y terminó siendo de bendición para ellos, después de todo. Bien, vamos a entrar esta semana en el tema del discipulado intencional con referencia especial del lugar de trabajo. Y espero que todos hayan podido ver el capítulo 7 del guía de vida. Hubo varias preguntas para reflexionar. Algunos pusieron sus reacciones en el WhatsApp. No sé si hay comentarios, si los que vieron lo de Ruth, por ejemplo, quieren decir algo más sobre por qué impactó o otras cosas. ¿Qué es lo que impactó de las preguntas o digamos, preparándonos un poco para este tema?
¿Qué fue lo que impactó de la historia de Ruth y vos? La generosidad de vos automática, ¿no? Enseguida la protegió y le dio todo lo que necesitaba, ¿no? Claro. Eso a primera vista se sobresalta para mí. O sea que en el contexto del trabajo, ¿qué significa eso? ¿Que el jefe tiene que ser generoso? ¿O cómo te impactó a vos, por ejemplo? A mí me pareció que era un gerente que estaba viendo a la persona y no a la utilidad del trabajo, ¿no? Ujú. O al rédito inmediato, porque claramente esto no le daba un rédito a él, era para ella, que juntaba lo que sobraba. Después le da instrucciones a los segadores que dejen algunas cosas, que no se ocupen de, que no la regañen, que Claro, claro. me parece que hay una mirada a la persona por sobre la utilidad primera, ¿no? Y eso fue lo que Sí, me impactó, que tomá. sí, 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 sí. Si no me acuerdo mal, la pregunta en la guía hacía la pregunta acerca con quién, o sea, digamos, a quién le podemos ministrar en el trabajo, quién nos ha puesto Dios en nuestro camino como compañero de trabajo, como empleado, como jefe, a quién le podemos ministrar. Yo no sé si notaron eso y cuál sería tu respuesta, si, si te parece, digamos, si se te ocurre a alguien. Para mí depende el significado de ministrar, ¿no? Una cosa que me gustó de Boaz era su saludo al principio, ¿no? De todos los trabajadores, primero, Dios te bendiga, ¿no? Y los trabajadores respondieron igual. Y un poco también él notó a Ruth. Entonces, para mí, capaz es como que él conoció todos sus trabajadores y dio cuenta que había alguien nuevo ahí, ¿no? La importancia de ser humano en trabajo, no es sus trabajadores, pero la relación que él tenía con ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que este es un poco que podemos hacer en trabajo, tener esta relación con quien trabajamos. Sí, sí. Eso puede ser difícil, ¿no? ¿O es natural? Algo más, había otra parte de las preguntas Sí, que llegaron. Sí. sí, yo me quedé, viste que cuenta la historia ahí de la chica que trabajaba en la peluquería. Y me encantó porque en el consultorio, de pronto, o ahora por Zoom, cuando atiendo, el poder orar por la persona. Que yo cuando llega un paciente, que es como lugar de trabajo, ¿no? Uno ora por la persona antes, durante y después, digamos, ¿no? Como el proceso. Pero cuando a la persona le decís, más allá que lo escuchás desde la psicología, lo escuchás desde tu profesión, cuando a la persona le decís, bueno, bendiciones para esta semana, o voy a orar por vos, hay un impacto diferente. Más allá del trabajo, ¿no? Es cuando, que yo me acuerdo en la puerta del consultorio estar diciendo, bueno, te tengo presente en mis oraciones, o esto que me contaste, esto que trabajamos hoy, también vamos a ponerlo en el corazón de Dios. Y muchas veces la persona no es creyente, pero eso te lo guarda. Y muchas veces vuelve a decir, Mechi, viste que vos me dijiste que orabas, bueno, esto podrías también, y empieza a hacerse como una relación de oración. Yo creo que también hay que romper el miedo a decir, te acompaño con la oración, o bendiciones, o que Dios esté en tu hogar, que Dios esté en tu casa, que Dios multiplique en tu casa que yo la abundancia o el trabajo, lo que sea. Creo que es un pasito a romper ese temor, porque siempre es como que si no tendemos a separar el trabajo de lo que creemos, ¿no? Claro. Como la creencia es algo mío individual, no lo comparto.
Y creo que hay que romper eso, porque es de muchísima bendición cuando se pasa que Sí, se cruza ese puente, digamos. sí, muchísimas gracias. Es muy, muy importante. Es en parte lo que estamos diciendo, ¿no? Que el discipulado es vida entera, ¿no? No solo para la iglesia, ¿no? Bueno, ¿alguien más ha tenido algo de esa experiencia o quiere comentar otro de las preguntas? Yo quería comentar con lo que estaba hablando Mechi, porque bueno, yo también trabajo en consultorio, soy nutricionista, y bueno, y justamente con ellos pude aprender esto, ¿no? De poder orar con mis pacientes antes, durante y después, y lo puse en marcha. Y lo que sí me gustó fue cuando recibí de varias personas que sin ser creyente me han dicho, bueno, vos que crees en Dios y Dios te escucha, podés pedir por tal cosa y poder llegar desde ahí, ¿no? Diciendo, bueno, vos también podés acercarte a Dios, Él nos escucha a todos. Eso fue una de las cosas que pude aprender en el transcurso, bueno, de estar en mi iglesia y poder transmitirlo a otros, ¿no? Eso me dio mucha gratitud. Sí, sí. Qué bien, gracias. Gracias, Lorena. Yo quería compartir algo rápidamente. Sí, por favor. Vengo de la vida del campesino. Sí. Mi padre cosechaba la tierra y en esto de ministrar y quién te ministra, a veces lo hace tu padre, lo hace la propia cosecha. Recuerdo que cosechábamos, que significa recolectar aquello que producíamos, y era todo lo que comíamos, y mi padre demoraba en arar la tierra, tanto para los tubérculos como para el maíz o para cualquier cosa, incluso a veces hasta para el arroz, que es más difícil de recoger. Y su intención tenía que ver con que alguien pudiera venir a rastrojear, esa es la palabra que se usa en el lugar donde vengo. O sea, que alguien que no tiene tierra y tiene hambre pueda venir a buscar y se le permita entrar a lo privado. Eso es muy interesante, pero terminaba ministrándome a mí, y sobre todo en una época de una crisis brutal con la alimentación, cuando alguien venía a robar, y mi padre lo sorprendía. Y en un momento que sigue en la óptica de cómo nos ministramos, ¿no? Y de cómo mi padre con bondad te permitía incluso que aquel que había robado se llevara lo que había agarrado, pero al mismo tiempo pudiera mi padre pensar, te pido que en la próxima lo podamos conversar. Incluso cuando me correspondía a mí, y era un adolescente, cuidar el campo, teníamos una ley que si alguien venía con una bolsa pequeña, sencillamente nos hiciéramos los tontos, ¿viste? Permitiéramos que alguien llevara algo. Teníamos mucho. Y lo segundo, y creo que es lo impactante, lo que consigo ver en el sustrato del texto, tiene que ver con lo safral. Me toca particularmente en Uruguay. Hay mucha gente que trabaja safralmente, y ¿qué pasa el resto del año? Bueno, el resto del año hay que confiar en Dios. Eso es algo también que trato de traer, porque el texto termina que mientras duró la cosecha, Noemí estuvo. ¿Y qué ocurría después? Bueno, supongo que después Dios encontró también la manera que pudiera ella continuar. Y creo que es una manera también de pensar nosotros el hoy y el mañana. En ese sentido, el texto llamó mi atención. Muchísimas gracias, Asdrúbal. Esos son temas muy, muy importantes para digamos, ver varios aspectos del tema trabajo, y les animo, si ven algo en otras cosas que estamos diciendo que conecte, que lo vaya mencionando. Vamos a ver un poco lo que decíamos, de nuestro contexto de trabajo y de empleo. Y yo no sé si a algunos le ha venido esta separación que a veces la gente hace entre el sagrado y el secular. Digamos, como decía Mechi, la gente en cierto sentido no espera que la oración se haga en el lugar de trabajo. Se espera que todo lo que tiene que ver con Dios ya es para los pastores, la iglesia, y el trabajo es otra cosa, como si esa separación sagrado-secular fuera una cosa positiva o aceptable. Y lo que quiero plantear en realidad es, por un lado, lo sagrado es secular. Digamos, lo que creemos debe afectar lo que hacemos, no solamente en nuestra vida privada de fe, sino en el lugar de trabajo y en otros contextos. Entonces, todo lo que hacemos por puertas adentro en la iglesia es algo que se aplica
también en el lugar de trabajo. Y pensando en Dios, nuestro creador, habla de que Dios trabajó. Aquí la pregunta, ¿qué hizo Dios el primer día de la creación y luego durante los próximos 6 días? Habla del descanso, habla del reposo, de ahí sacamos el día de reposo, pero habla de 6 días de trabajo y que por eso nosotros tenemos ese modelo, ese ritmo de trabajo y descanso. Eso viene del mismo carácter de Dios. Dios nos da trabajo porque Él trabaja. Y nos podemos plantear la pregunta que ¿cuántos años trabajó Jesús como carpintero? ¿Y cuántos años estuvo en el ministerio, específicamente predicando y sanando y haciendo formando a sus discípulos? Vemos que hay un tiempo mucho más largo de trabajo secular, para llamarlo así, que de trabajo espiritual. Y si analizamos las parábolas, vemos que la mayoría tienen que ver con trabajo y dinero. Todos los ejemplos, como decía Asdrúbal, el ejemplo del campo, la cosecha, la siembra, los pagos, y todas esas cosas, el trabajo del sirviente, de la mujer que limpia su casa, los banquetes, en fin, está todo relacionado con la vida del dinero y el trabajo. Y los discípulos son llamados por Jesús a ser nuevos discípulos, como nosotros somos llamados a ser y formar a otros discípulos. Y si vamos a ser discípulos, ¿a dónde encontraremos más gente que todavía no sigue a Jesús? ¿En la iglesia? ¿En el hogar? ¿En el trabajo o el mercado? Y esto es un punto que si vamos a de alguna manera influir en las vidas de las personas y servir a las personas, muchas veces es en el lugar de trabajo donde los vamos a encontrar, más que en la iglesia. Aquí quiero mencionar como un esquema de las zonas de influencia en la sociedad. Las cosas que hacen funcionar la sociedad. Y quizás se podrían dividir de otra manera, pero de momento los vamos a ver de esta manera, que son 7: gobierno, familia, negocios, medios de comunicación, educación y ciencias, arte y entretenimiento y religión. Ahora, en tu comunidad, en tu iglesia, ¿cuáles son las esferas más representadas? Lo que quiero decir, entre tu comunidad, quizás la gente de tu iglesia o de tu grupo, ¿en qué área vive y trabaja la mayoría de ellos? Si analizamos nuestra iglesia, yo no sé cómo es la distribución, digamos, en la diócesis del Uruguay, o en Rivera, o en Salto, Montevideo. ¿Hay gente de gobierno, aunque sea gobierno local, en tu comunidad? Familia, sí, me imagino que todos están en una familia, quizás trabajan con familias. Hay gente de negocios, hay gente en el periodismo, en televisión, maestros, artistas y pastores. Lógicamente, entre nosotros sí, hay algunos que trabajamos en esto, pero es interesante analizar un poco nuestra realidad. En las otras consultas que hemos hecho con este material, es notable que hay ciertas iglesias que casi todos son maestros o casi todos son funcionarios. Lo que se ve muy poco, a veces lo que yo veo en la iglesia anglicana en América Latina, es gente, por ejemplo, que está en el arte o también en los medios de comunicación. La gente quizás se dedica más en las iglesias que yo conozco a la parte de negocios o la parte educación. Yo no sé cómo estaría, pasamos un momento, ¿cómo estaría en tu comunidad o en tu
en la diócesis o en Hurlingham, ¿cómo la mayoría de la gente en qué estaría ocupada? Piensen un momento. Tienen, por ejemplo, sí tenemos gente de educación, supongo, ¿no? Pero ¿tiene gente en los medios de comunicación o en el arte? Pregunto. A mí me parece, yo estoy en la iglesia de Burlingame, lo que es arte estamos muy bien, tenemos personas que son espectaculares en arte y hacen muchas cosas para la iglesia, Mariana, Walter, entre ellos. Con el entretenimiento también tuvimos, bueno, ahora estamos con el COVID, pero buscábamos mucho de reunirnos, de hacer cosas para los chicos, campamentos para los adultos. Creo que en nuestra iglesia y la educación, bueno, sí, también en cuanto a la escuelita, tenemos también para leer la Biblia, grupos bíblicos. Nos faltaba un poco más el tema de los medios, que habíamos comenzado con los medios y bueno, ahí nos quedamos. Eso es lo que yo veo de mi iglesia. Bueno, también está Fran, no sé, Fran, a ver si hay algo más que podamos aportar. Sí, no, yo entendí, Lore, que era más de qué trabaja la gente que viene a la iglesia. Sí. Más que qué actividades hace la parroquia, pero coincido. Yo también creo que hay muchos que son del palo de la música y del arte, también en educación, negocios y familia también, pero medios y gobierno Sí. no encuentro. Poco. No me viene a la cabeza, por ahí me puedes recordar vos, Lore, pero medios y gobierno creo que no hay. Y religión, salvo yo, no creo que haya. Claro. No, ¿Y cómo, Claro, en los medios en su momento estuvo Nacho, que nos faltaba ahora seguir reforzando ahí, porque en su momento pero Nacho... Nacho es médico. Sí, pero estaba con los medios en base a... Claro, yo lo apunté en base a la iglesia, ¿no? Lo que hacíamos con la iglesia, con el No, yo digo más Facebook. a la Claro, yo profesión. lo apunté para... Bueno, vos desde Sí. nutrición haces ciencias, sí. y en Uruguay habría gente de negocios, de gobierno en la iglesia o también estaría más bien la parte educativa? Sí, Asdrúbal. Si bien el grupo del que participo es un grupo pequeño y hay personas adultas, en su mayoría incluso venidas de la Iglesia Católica Romana, yo creo que hay una representación un poco de todo, del gobierno, de la familia, gente de negocios, también de los medios, maestros, gente del arte también. Incluso cuento lo del tema de la religión porque mi familia me acompaña ahora y mi padre tiene un diaconado perpetuo en la iglesia episcopal y mi cuñado también es sacerdote. No ejerce acá, pero compartimos ahí algunas cosas. Sí. Y lo interesante es también, el vecino de enfrente es el hombre que sale en la televisión y bueno, mi familia también se dedica al tema del entretenimiento y del arte, la radio y la televisión. Qué bien. Sí, Tengo unos líderes que, especialmente una maestra, directora, inspectora ahora de secundaria, de primaria, y como es una ciudad que tiene como un impacto en esto de los free shops y los negocios y no sé qué, generalmente hay siempre alguien que tiene que ver con negocios. Sí, sí. Lo que nos tenemos que plantear como discípulos, como iglesia, es cómo apoyar a esta gente pastoralmente, porque es su mundo. Digamos, muchos de nosotros estamos volcados en la parte más de iglesia, pero ¿qué necesita la gente de nuestro apoyo para funcionar como discípulos en ese medio? Y la otra pregunta que voy a hacer, no sé si lo tengo escrito acá, aquí sí, pensando en nuestros jóvenes, los que no han elegido todavía profesión, no saben qué estudiar, no saben qué aprender, ¿cuál sería nuestra orden de prioridad en aconsejarles acerca del trabajo? No sé si han tenido oportunidad de que alguien que te pida consejo. Y por un lado es fácil decir, bueno, que siga sus intereses, que siga sus dones, y eso lógicamente, pero no sé si desde el discipulado, desde la iglesia,
quizás estaríamos buscando influenciar o apoyar o empujar a los jóvenes en alguna dirección. No sé, ¿qué opinan de eso? ¿Queremos tener, por ejemplo, más gente cristiana en la política o en los medios o en los negocios? No sé si eso es una manera válida de mirar la cosa, si queremos animar a nuestra gente a estar en alguna área más que otra. No sé si tienen alguna opinión. A mí se me ocurre lo siguiente. No sé si lo impulsaría hoy específicamente a un área, pero sí a cualquiera que está en discernimiento, o un joven que se plantea esto, es como que mire tres variables para descubrir por dónde Dios lo llama, más allá de a dónde lo podría, o fuera mi deseo, ¿no? A dónde podría ir. Una, como bien mencionabas tú, Nick, es, bueno, cuáles son su estructura de ser, digamos, a qué apunta él, digamos, naturalmente por su ser, su manera, ya qué indicador es ese. El otro es la voz del alma, sus deseos, no solo cómo es, sino lo que a él realmente le atrae, ¿sí? Sus aspiraciones. Y el tercero sería como la voz del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué necesidades hay que está surgiendo que él detecta? Y en esa conjunción de la voz del ser, la voz del alma y la voz del tiempo, podría ir hallando justamente cuál es la voluntad de Dios para él. Para mí me sería muy difícil como animarlo a tal o cual sector, a menos que estuviera viendo que es casi un signo de los tiempos o un imperativo que este es un lugar al donde Dios claramente está llamando. ¿Sí? Bueno, por eso es lo que se me ocurre inicialmente en base a tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No, eso es un esquema muy interesante para promover. Se me ocurre como un poco como reacción a eso, pensando en nuestro contexto entre los indígenas en el norte del país, con una pobreza tremenda y muy pocas opciones. O sea que en realidad pensar en una profesión que es casi un lujo. Y yo veo dos cosas, quizás es peculiar al norte, que muchos de los jóvenes piensan que para ser un buen cristiano tienen que llegar a ser pastor. Entonces, en primer plano, como vocación, no piensan en otra profesión, piensan en ser pastores como lo más cristiano. Eso lo tenemos que cuestionar. Por otro lado, buscan netamente lo que les puede dar un empleo. Por ejemplo, saben que hay trabajo para maestros y enfermeros, entonces son los únicos dos caminos que se siguen, porque se sabe que hay trabajo. Hay muy pocos que van a decir, yo voy a ser periodista, o yo voy a ser pintor, o yo voy a ser médico, porque no hay muchas posibilidades en esa área. Entonces sí, está la parte pragmática. En fin, todas las realidades son diferentes, pero simplemente quería abrir este tema de ver cuáles son las áreas de influencia, pensando en el ministerio en relación al trabajo. Vamos a seguir. Quiero contarles la historia de dos muchachos que fueron convertidos a Cristo en un campamento. Esto es en Indonesia o Malasia, alguna parte de Asia. Un compañero me compartió esta historia. Uno se llama Dixon y él se recibió de ingeniero y fue a trabajar en una perforación de petróleo en alta mar. El otro, químico, se llama Lingi y actualmente trabaja en un colegio islámico en su pueblo. Entonces estos dos, Dixon y Lingi, cuando conocieron a Cristo, se plantearon cómo querían usar sus dones para Dios y decidieron no ser pastores, sino trabajar en el mundo, digamos, de su profesión secular.
Y la experiencia de Dixon es que allí en alta mar hay muy pocos creyentes en su barco, en su lugar de perforación, y la gente le busca a él para orar con ellos, para animarlos, para darles esperanza, y en cierto sentido ha formado una comunidad allí en su lugar de trabajo. Eso no fue su propósito en ir allá, pero es lo que ha sucedido. Por otro lado, Lingui, por su inserción en la sociedad donde él vive, tiene que trabajar en una escuela, un colegio de otra religión, digamos, de la fe musulmana. Entonces él no puede hablar abiertamente de su fe, pero sucedió algo muy interesante últimamente, que un compañero suyo fue a hablar de otro tema de la directora del colegio, y ella empezó a hablar bien de Lingui, contando lo confiable que era, lo bueno que era en su trabajo, y que siempre se podía confiar de él y su honestidad y su ejemplo. Y la gente sabe que él es cristiano. Entonces son dos ejemplos de cómo son dos jóvenes que querían poner en práctica su fe, lo hacen en su lugar de trabajo como ingeniero y como químico. Ahora, quiero hacer una pregunta. Voy a mostrarles unas profesiones que se encuentran en la Biblia, y quiero hacerles la pregunta: ¿cuál de estas profesiones es más bíblica? Son muchas, ¿eh? Y todos estos se encuentran en la Biblia. Entonces se podrían decir que son todos bíblicos, ¿no? Son profesiones entre escritor, embajador, cabrero, plantador, en fin, son interesantes, ¿no? Incluso espía, esclavo. En fin, me llamó la atención la cantidad de profesiones y lugares de trabajo, ejemplos de trabajo que encontramos en la Biblia, y que en cada época, en cada cultura, vivimos en un mundo de trabajo. No podemos separarnos de esta realidad. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más importantes del carácter cristiano en el trabajo? Ya hemos hablado del ejemplo de Booz, su generosidad, su respeto, su cuidado de la gente, pero pensando en el discipulado nuestro, en el trabajo, ¿cuáles son los aspectos más importantes del carácter cristiano? Voy a poner en un momento unas sugerencias, pero no sé si alguien quiere proponer alguno o ponerlo en el chat. Aspectos importantes si eres un cristiano en el trabajo. ¿Cuáles son los aspectos de carácter que tendrían que tener más importancia? Por favor, alguna sugerencia. Yo creo que honestidad se ve muy rápido cuando hay una persona en el trabajo honesto. Creo que sale muy fuerte. La persona que también es amorosa, que es un hombre de paz, son, me parece, características importantes, aspectos importantes del carácter de un cristiano. Gracias. Y algunos están subiendo al chat: respeto, ser confiable, sí, bueno, amoroso, sí, integridad, gracias, calidad en lo que hace, muy bien, sí, solidaridad, generoso, compañero, sí, son ejemplos. Vamos a poner aquí algunas que surgen: honestidad también, que trabaja duro, que trabaja bien, o sea que no es de mucho beneficio ser un buen tipo si nunca trabajas, ¿no? O sea que hay que trabajar bien. Ético, sí. Fran, lo pusiste con signo de interrogación, que
puede ser que no sea importante. No, como una pregunta. Sí, ¿Siempre el cristiano es ético o no? Supongo que sí, pero claro. a veces por ahí tiene que ser contracultural y entonces, Sí, o ir al revés de la corriente y por ahí no se lee como algo. Bueno, por ahí la palabra ético sí aplica, pero sí, sí. Nosotros tenemos un amigo o un conocido en España que le dieron un trabajo en la municipalidad y encontró que la gente no trabajaba y era muy corrupta. Y el segundo día ya había terminado todo el trabajo que le habían dado y le despidieron porque estaba haciendo la vida tan difícil a los corruptos. O sea que ético sí, es muy importante, pero también te puede complicar la vida. Puntualidad, claro, a veces dicen que es un rasgo anglosajón, pero yo creo que más bien debe ser una señal de ética, ¿no? Y transparencia, hemos hablado de honestidad, ser transparentes con la rendición de cuentas, como hemos hablado en la familia y de muchas otras maneras. Gracias. Integridad ya lo mencionamos. Aquí hay otras más, no sé si hay algunos más. Obediente, sí, cuidadoso, no abusivo, yo creo que eso puede ser interesante. Y tener una vida de oración, quizás no abiertamente, según el contexto. En un consultorio se puede quizás hacer cosas que no se pueden en una fábrica. Ahora, un discípulo es un testigo de Dios, digamos, mira, digamos, ve lo que Dios hace, pero también muestra lo que Dios es para otras personas. Entonces, quiero plantear que es mucho más fácil tener un mal testimonio que un buen testimonio. La gente no siempre se da cuenta que si te portas bien, pero enseguida, si sabe que sos cristiano, se dan cuenta cuando te portas mal. Entonces, aquí hay unos ejemplos de la importancia de nuestro testimonio, en nuestro uso del dinero, la transparencia, la claridad, la buena mayordomía. La cuestión que ya mencionamos, el uso o abuso de las personas, cómo tratamos a nuestros compañeros, sobre todo si son empleados, si dependen un poco de nosotros. Explotamos a los trabajadores. Esto se aplica a la iglesia también, ¿eh? Porque claro, los que tenemos un lugar de confianza, de autoridad, se puede tratar mal a la gente. Hablando de ética, se puede hacer trabajo bien o trabaja mal. Esta foto es de un fuego que sucedió hace 2 o 3 años en Londres, donde habían hecho mal el edificio. Era directamente culpa de los trabajadores, de la empresa. Y creo que se multiplican casos de esto. Cuando se hace una mala práctica de trabajo, pronto o tarde hay víctimas. Entonces, evidentemente el cristiano tiene que trabajar bien y de paso pensar en el medio ambiente. Yo creo que esto es cada vez más urgente y pensando en lo que es un buen testimonio o un mal testimonio del trabajo, qué efectos está teniendo nuestro uso de plástico o todas esas cuestiones. Creo yo que también tiene que ver con el discipulado en el trabajo. Ahora, yo no sé si hay tiempo de hacer esto, pero podría ser un ejercicio que se hiciera en algún momento, un plan de apoyar a los discípulos modelados en Jesús en el lugar de trabajo, en la diócesis o en la parroquia. ¿Qué clase de apoyo vamos a dar a los cristianos
o necesitamos que nos den, si somos trabajadores, en lugar de trabajo, qué plan podríamos hacer, qué recursos necesitamos y de qué tiempo disponemos. Yo creo que ahora no tenemos, digamos, tiempo de hacerlo, pero pensando en una consulta, si hicieran esto con un grupo, es una buena sugerencia para apoyar el lugar de trabajo. No sé si brevemente alguien tiene una idea, una sugerencia de lo que podrían ser una manera de apoyar al discípulo en el lugar de trabajo. Una reacción inmediata a lo que hemos visto. Una idea puede ser por ahí agruparlos por profesión o por área. Uh-huh. Por ahí tienen preguntas y situaciones similares, entonces ya el hecho de compartir las situaciones, ya sirve para tener un espejo, para motivarse. Se me ocurre así desde arriba de la cabeza, ¿no? Que lo primero que haría sería agruparlos por profesión y tener un espacio de compartir las cargas de su trabajo primero, y después algo de entrenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, cuando hicimos la consulta en México, había un abogado en la sesión que se fue muy contento con la idea de agrupar a los abogados cristianos y hacer como un grupo de apoyo, de plantear cómo podría ser el trabajo de un cristiano en esa profesión. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, quizás es algo que hacemos en todas las iglesias, pero me parece que sigue siendo actual si hiciéramos estudios bíblicos enfocados al trabajo, ¿no? Como diciendo, bueno, acercarnos a la luz para poder revisar cómo estamos en el trabajo. Fíjate que esto sencillo que estamos haciendo ahora, rápido nos está cuestionando a nosotros mismos cómo nos movemos en el trabajo. Entonces creo que sigue siendo actual juntarnos con la palabra y poder revisar a la luz de eso nuestros trabajos, como sacar elementos, ¿no? Sí. Me parece, y después otra cosa que pondría es testimonios, porque cuando vos escuchás un testimonio de alguien, de algo que hace en el trabajo, o un cambio que puede hacer en el trabajo, es como que también te llega, ¿no? Como otros pueden modelarnos a través de testimonios. Acercar testimonios me parece que sería también una herramienta muy buena. Sí, sí, gracias, Mechi. Asdrúbal. Yo soy un seguidor de Pablo en esto de tejedor. Yo creo que esa es como, usted decía que claro que no hay una profesión que sea más bíblica que otra, pero yo pienso en Pablo como tejedor. Sí. Y mi opción del trabajo a raíz de ese descubrimiento que hice de Pablo, porque venía de una vida cómoda en la que la iglesia episcopal de la cual salí te da un auto, una casa y bueno, una parroquia. Y la vida migrante te presenta otras cosas. Y recuerdo que esa opción por el trabajo fue un permiso incluso que pedí en su momento, también porque tenía una profesión, pero yo creo que también vamos a decir, el trabajar me permite tener las herramientas para también desde el púlpito, en esto del testimonio, a lo que dice también mi hermana, es también como muy importante. Yo recuerdo que en un momento en mi comunidad, y cuando hubo la presentación de cierto proyecto para que una institución pública pudiera trabajar en la iglesia, en esto de generar un espacio donde personas que viven en situación de calle pudieran tener refugio, la comunidad no reaccionó de la mejor manera diciendo, pero esas personas son problemáticas, tienen olor, situaciones como esas. Y recuerdo que mi opción de trabajo con esas personas fuera de la parroquia pudo hacer que ese tema se introdujera para pensarlo. Y fue un aprendizaje para mí. Y espero que sea también, en algún sentido, algún aprendizaje para la comunidad, poniendo yo primero el cuerpo. Fue muy importante el trabajo en mi vida, monetariamente o económicamente, y al mismo tiempo en el plano espiritual y también de testimonio de la comunidad. Perfecto, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar esto? Porque creo que vamos por algo importante. No, veo que se han resumido prácticamente puntos muy
muy nucleares ya entre todo lo dicho, tanto por tener estudios concretos desde la Biblia, enfocados a la parte del trabajo en las diversas áreas, al mismo tiempo la discusión entre grupos de pares que pasan las dificultades semejantes, ¿no? O sea, propias de un determinado trabajo, profesión u ocupación, al mismo tiempo apuntar a esto que decía Mercedes, eso de los testimonios o casos preclaros, esos que van avanzando y que son como o admirables y nos permiten desplegar más en ese camino. Y esto otro que ha sumado Asdrúbal, que es, bueno, a la vez el compromiso propio con el propio trabajo en donde está uno, que es indispensable, digamos, todo eso, digamos, la tarea personal en uno mismo de llevar eso. Creo que son como 4 elementos muy, muy fuertes cuando se combinan todos, ¿no? En la fe. Dentro de los casos preclaros, nada más destaco, pude conocer aquí a un arquitecto que en su proyecto de trabajo, él está entusiasmadísimo y cada vez que me encuentro me habla con fervor y con ganas y con pasión de cómo ayudar a mejorar, pero no mejorar solo las técnicas de construcción y la tarea de los empleados, sino mejorar el nivel de vida de los empleados y generar una comunidad. Y ya hace varios años, hace como 5 o 6 años, que está trabajando en este proyecto donde dice porque tanto las prédicas o la doctrina social de la Iglesia, él está en el mundo católico romano, son muy teóricas, pero que hay que bajarlo a la práctica. Y es muy interesante cómo ha logrado ir plasmando una familia, una comunidad de desarrollo en base inspirada en las normas del Evangelio. Lo pongo simplemente como una aplicación concreta, donde a veces no requiere más que la decisión de una persona de decir, voy a comenzar a encarar esto sistemáticamente y continuadamente, y ya tiene un impacto en su ámbito de trabajo. Perfecto. Gracias. Bueno, voy a pasar un momento a Mechi, a pedirte, Mechi, que con estas preguntas, que ya más o menos lo hemos comentado bastante, que durante unos 5 minutos, 10 minutos, vayamos hablando y tratando de identificar y quizás poner por escrito cuáles son los temas de trabajo, temas laborales más importantes para un discípulo hoy y qué apoyo puede dar la Iglesia. Ya hemos empezado a contestar la segunda pregunta, pero quizás la primera se podría hablar un poquito. Lo dejo en tus manos un ratito para esto. Bien. Yo voy a ir anotando, podemos usar el chat, que es una herramienta que nos da un poco de agilidad también para ir conversando. Entonces, ¿cuáles les parece que son los temas laborales importantes para un discípulo? Testimonio. Esto sería los temas laborales como para conversar, bueno, sí, ya lo estamos contestando, ¿no? Es eso de qué podemos hacer en nuestras iglesias, cómo podemos empezar a apoyar al discípulo hoy en el ambiente laboral. El testimonio. Pero no entendí, el tema laboral sería qué aspecto del trabajo es importante para que el discípulo esté ahí, como por ejemplo el manejo del dinero. Sí, temas que nos afectan como discípulos en el trabajo y tendríamos que responder. Y el testimonio es uno, lógicamente. Sí. Manejo del dinero, entonces, podría ser un tema que podríamos apoyar a los discípulos hoy. Sí, sí. O porque se es abusivo o porque no se le da importancia, pero es un tema importante, sí. Yo creo que también el abuso, ¿no? El abuso de personas, porque uno conoce muchos cristianos, digamos, que están a cargo de empresas o son sus empresas, y está dividido el tema, ¿no? Entre manejo mi empresa y hago mi vida cristiana, y hay un abuso grande de personas, falta de paga, exceso de horario y demás. ¿Les parece que ese tema puede ser también? Sí. Yo voy a proponer uno que se dijo ahorita que pareciera, no me atreví a decirlo yo, lo dijo Nick,
pero que yo creo que es importante y pareciera anglosajón, pero no, y es puntualidad. No es de los más importantes, pero igual digo que termina siendo relevante, porque ¿cómo somos, nos preparamos para ser puntuales o no? Digo yo, y cómo eso a veces... Aquí hay dos en el chat. Reacción a otros cuando sepan que sos cristiano, y el tema competencia versus cooperación, y el chisme, radio pasillo. También creo que puede ser, no sé si comparten, la calidad, ¿no? Que también Nicolás la dijo con el edificio, ¿no? Calidad nuestro trabajo, cómo ir estimulando o apoyar a que sean buenos en lo que hacen, no mediocres, ¿no? Que sean buenos en lo que hacemos. ¿Les parece también que ese te puede ser un tema? Sí. Sí, Mechi, yo estaba pensando, no pude escribir en el chat, junto con esto que vos decís, la transparencia. Calidad y transparencia. Claro. Sí, yo estaba pensando en la realidad uruguaya y en alguna situación en la que en algún momento fui rehén, que tiene que ver con el multiempleo. Y bueno, no sé, hay como algo aquí que se llaman consejos de salario y te equiparan los salarios. O sea, generalmente pareciera que ganas poco, y digo pareciera porque yo vengo de un mundo donde ganaba menos todavía, pero y digo esto de a veces de la conformidad que debe generar el enfocarte en un empleo. Tengo compañeros que tienen, y ya tuve 3 empleos en un día, y de cómo, bueno, pedirle a Dios, pero centrarte en aquello que quieres, y tiene que ver con esto de, como decía Mercedes, tratar de ser bueno en aquello, al menos en una cosa, digo, y tratar de ir como enfocando eso de, no sé cómo lo puedo llamar, pero el multiempleo está haciendo que falle nuestra vida, a veces hasta personal, porque el uso del tiempo a veces es brutal y eso tiene consecuencias también para nuestra vida laboral. No sé cómo llamarlo, ayúdenme. Sí, quizás no es una realidad en otros lugares, pero sí en Uruguay, gracias Drúbal, porque eso yo también, nosotros lo vamos aprendiendo, como que una persona tiene muchos empleos, porque es la forma que tienen para sobrevivir, ¿no? Con dinero. Y se la pasan corriendo de un lugar a otro y la verdad es que a veces vemos que no son buenos en nada, porque es como se la pasan corriendo. Entonces, eso es un tema que nosotros podríamos tocar, por ejemplo, en nuestra iglesia, porque casi todos, la gente que tenemos, tienen multiempleo. Muy bien. ¿Algún otro tema? Daniel acaba de poner magnanimidad. Con lo de magnanimidad, lo que hago alusión es que en realidad, como se dice, ningún trabajo funciona si se trabaja a reglamento. O sea, el reglamento lo que marca es la ley, lo que corresponde, lo que tenés que estar. Nada puede funcionar si nos manejamos estrictamente con la ley. La magnanimidad para mí está en unos, y estoy tratando de elaborar el tema porque no lo tengo definido, ¿no? Pero si miráramos desde el Sermón del Monte las características que le da Jesús a sus seguidores globales, así, cuando habla, si alguien te pide esto, dale también lo otro, si te pide que lo acompañes una milla, haz también otra. O sea, está poniendo como una virtud básica en el cristiano, que debería aplicarse también en el trabajo, bueno, dar un poco más incluso de lo que se me pide. Claro, no tengo que convertirme en un adicto al trabajo ni un dependiente, pero tampoco trabajar midiendo estrictamente todo. Esto es solo lo que me corresponde y no hago más. En ese sentido, la magnanimidad está creo, dentro del discipulado también. Sí. Me gustaría solo decir algo que me parece muy importante, es la frustración. Frustración. Yo estaba ahí pensando, y por eso pongo lo enajenante del trabajo, pensando en Marx, bueno, un teórico que habla de eso y que muchas veces te presentan con que el mundo del trabajo no es aquello exactamente que te gusta. Capaz que no es aquello que de repente te llena, pero es aquello con lo que vives y llevas el pan. Y también puede ser que sea algo que te gusta, pero que pensando en mi vida y en el liderazgo de la comunidad, es lo que más recibo cuando alguien viene y se siente mal y me trae aquello. Sobre todo para los que trabajamos en el área de lo social, lo que genera, bueno,
la miseria con la que muchos viven, o las dificultades, en fin. Y de cómo uno tiene también que escuchar, muchas veces no tiene para decir, pero sencillamente también acompaña. Entonces, no sé, el trabajo es un entramado que genera frustración y eso es algo que también nos atraviesa. En aquello que no puedes resolver y no sé, aquello incluso que no está en tus manos, pero que por supuesto nosotros lo canalizamos a través de la fe. Mm. Es muy importante en mi criterio. Y Nicolás, el último tema también que es el manejo del tiempo otra vez, como vivimos con la familia, porque también escuchando gente es este tiempo que te lleva al trabajo que no te deja, que no te permitís el espacio para la familia ni para la vida personal, ¿no? Una vida más recreativa, como esta adicción que muchas veces se empieza a dar en los trabajos, y es un tema súper actual también. Que nos atraviesa a todos en realidad. Sí, sí, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias por los temas. Bueno, esto lo vimos un poco ayer, que habiendo planteado las cuestiones que enfrentamos, las oportunidades, los desafíos en la familia o en el trabajo en este caso, preguntarnos qué necesitamos para hacer algo, para responder. Y aquí les muestro una pequeña historia de una población en una isla en la zona del sudeste de Asia, que estaban muy acostumbrados a no tener nada y recibir ayuda del gobierno, de las agencias. Un lugar precioso, pero muy pobre. Y llegó no sé si era misionera o por lo menos obrera social, asistente social, hablando con el cacique o el jefe de la comunidad, le planteó eso, que por favor mándennos vehículos, remedios, ropa usada, sueldos, lo que sea, porque no tenemos nada, somos pobres. Y ella empezó a mirar y vio, por ejemplo, unos frutos. No sé si estos son papaya o otra cosa. Y empezó a indagar de qué uso hacían de la fruta. Y dice, bueno, comemos un poco, tiramos una gran cantidad. Y ahí empezaron a plantear la posibilidad de que se podría hacer alguna conserva, preservar frutos congelados, en fin, hacer un pequeño negocio de frutas. Luego vio en la playa que los barcos de los pescadores estaban ahí, preguntó por eso y dijo, bueno, realmente hoy en día tiene muy poco uso, están medio gastados, solamente hay poca gente que sabe pescar, y fueron indagando sobre la posibilidad de negociar con el pescado y darle otro uso también a las embarcaciones y recibir a turistas mostrándoles las costumbres, en fin, empezaron a ver ese recurso que tenían. También indagando un poco y descubrió que en las rocas había minerales que nunca se había explotado y ahí se empezó a ver otro recurso que tenían y dentro de muy poco, sin recibir ninguna ayuda de fuera, excepto el consejo, empezaron a mejorar su nivel de vida porque se daban cuenta que tenían recursos que no habían utilizado. Y después venía la salud, porque los mismos jóvenes se empezaban a preparar y venir a trabajar de enfermero en sus comunidades, ponían paneles solares, generaban electricidad, o sea, toda una historia de concientización, digamos, toma de conciencia de los recursos que ya estaban. Y hoy en día es una comunidad bastante próspera, sin realmente ninguna inversión desde fuera, excepto un poco de sabiduría. Entonces, en nuestros casos,
para esto, por ejemplo, de cómo apoyar el discipulado, cómo mejorar nuestro testimonio en el lugar de trabajo o la familia, el recurso principal probablemente es la gente. Tenemos gente, ya hemos visto en nuestras comunidades que trabajan en los medios, trabajan en la prensa, en el arte, en los negocios, en la política, y muchas veces, no sé, en mi experiencia en otros lugares, esperamos todo del pastor sin darnos cuenta que tenemos un recurso entre los miembros de la congregación en muchas áreas, quizás no en la predicación de la Biblia, pero en muchísimos otros aspectos de cómo ser un discípulo en su contexto, y animar el uso de ese recurso es fundamental en nuestra situación. Entonces, otra vez dos preguntas. ¿Qué recursos necesito yo en mi trabajo para ser un mejor discípulo? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo aprendo? Si volvemos a la idea de que un discípulo es un aprendiz, que aprende por imitación, no solo por información, imitación e innovación. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendo a ser un mejor discípulo? ¿Y qué recursos necesito? Siguiendo con esta idea de recursos, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos entre manos para ser más dinámicos y aprender más del discipulado en el trabajo? Yo quería aportar, viendo lo de las filminas que hizo esta socióloga, lo importante, bueno, la gente es el recurso, pero esto de poder escuchar, en base a lo que se escucha, observar qué se puede hacer, y en base a esa observación empezar a buscar recursos para darle ideas, ¿no? a la gente, que eso lo veo como muy, muy importante. Sí. Sí, volviendo también a la historia esa que contaste, Nicolás, me acuerdo de un caso en la iglesia mía anterior, de una persona que me pedía siempre trabajo, horas de trabajo para limpiar, ¿no?, una casa. Y dice, no, si vos conocés. Y la verdad que Dios me acompañó tanto y me iluminó en ese momento, porque le dije a la persona, bueno, ¿qué estudios tenés? ¿Hasta dónde llegaste? Y la persona había hecho, le faltaba terminar de hacer su secundario, ¿no? Y acompañé a esa persona para que pudiera, como adulta, terminar su secundario por la noche. Me acuerdo que fue bastante sacrificado para ella volver a retomar, pero cuando se recibió, pues pudo conseguir un mejor trabajo. Y la verdad que hoy tiene un buenísimo trabajo, terminó comprándose un auto, después un departamento. Bueno, la verdad que fue como un crecimiento de muchísima bendición en su vida. Y recién cuando estaba viendo la historia, digo, es verdad, sigue siendo la gente. No es solamente dar, sino es poder, como esta misionera, ¿no?, ver qué había en el lugar. Y muchas veces con nuestras comunidades o con las personas o con nosotros mismos, es poder decir, bueno, ¿qué tengo?, ¿no? Y poder desde ahí encontrar caminos. Bueno, solo quería compartirlo, porque me hizo acordar de esa historia. Sí, sí. No sé, capaz que dirigiendo la mirada a Jesús, ¿no? En esto de que el loco caminó y fue tolerante, moderado, justo. Son palabras un poco viejas, pero no digo que viejas, tienen mucho significado. Pero sobre todo teniendo paciencia. A mí me ha ayudado mucho en esto de a veces también cuando me ha tocado cierto liderazgo en mi empleo. Bueno, a veces hay que escoger a aquellos con los que trabajamos, por más que todos tienen derechos. También a veces en esto de la justicia hay que impartirla, que tiene que ver con que a veces hay que amonestar a uno o a otro. Es parte de la responsabilidad cuando tiene cierto liderazgo. Y eso a veces duele o cuesta, pero también hay que empoderarse para hacerlo porque es sencillamente como funciona. Y yo tengo un compañero de trabajo y trabajo en una oficina pública y bueno, es cristiano. Y a veces se atreven y te hablan de eso porque en Uruguay está como un poco vedado. En esto de que de una oficina pública hables directamente
de algo que tiene que ver con el cristianismo. Pero a veces comparto un devocional que tengo de mañana con algunos de mis compañeros que sé que tenemos eso en común. Y recuerdo que me dijo un día que lo único que quiere es ser mejor cristiano. Llegando al trabajo me dice eso. Bueno, es un recurso, mirar a Jesús. Y en ese sentido, bueno, ser un mejor discípulo, ¿no? Uno lo aprende cortando, como dice. Y no sé, me parece que era importante eso también porque a veces en esto de ser justos, bueno, hay que empoderarse y tomar el papel muchas veces de decir, bueno, esto no corresponde o esto no está bien, y también a veces eso es difícil. Gracias. También se me ocurre una vez la expresión que alguien daba un consejo, una doble pregunta: ¿con quién camino y quién me disipula? Yo la traduciría esto aquí: dentro de lo que estoy haciendo, si puedo encontrar un par en mi trabajo, en mi tarea, como para discutir a veces algunas cosas, conversarlas, y al mismo tiempo encontrar, ahora hablo en el discipulado, es si pudiera pensar, ¿quién me disipula, no? Poder encontrar a alguien que yo note que va como avanzado en eso, ¿sí? No estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor el discipulado uno puede imaginarlo en algo en la iglesia estrictamente, o llevarlo a una función de un clérigo, ¿no? Estoy pensando tal vez a alguien que dentro de la profesión o el trabajo en que yo me encuentro, de alguna forma lo admiro. Lo admiro, puedo tener un aprendizaje de él. Es como en la situación, por ejemplo, de, no sé, pensemos, no sé, la psicología. Bueno, el psicólogo puede tener un supervisor con el que trabaja y orienta y ve situaciones, ¿no? Bueno, si uno encontrara a alguien en este andar que en su propia profesión lo ve desarrollado en una manera más holística, más avanzado en este camino integral, bueno, poder tener algunos encuentros y hacer como, o sea, transformarlo en un cierto, incluso como un accountability, ¿no? Poder rendir cuentas, porque eso ayuda a que uno no se quede en el andar, que no quede solamente en ideas o sentimientos, sino que va confrontando algunas prácticas y va avanzando un poco. Creo que esa relación podría ayudar. En parte un par y otro a la vez que me disipula o acompaña más avanzado en este camino. Buenísimo, gracias Daniel. Eso en un sentido es un principio de todo el discipulado, lo hemos estado viendo, de dar acceso a otros que aprendan al par nuestro y al mismo tiempo buscar esos modelos. ¿Qué clase de ayuda, qué clase de apoyo necesitas para tu trabajo? Me imagino que la mayoría de los sermones y de las reuniones de iglesia no tratan de estos temas. Entonces, aparte de la ética general, no sé si Jorge, por ejemplo, o alguno más, ves que la iglesia te apoya en tu trabajo, o si podríamos aprender mutuamente mejorar esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Estamos bien digamos, haciendo el trabajo discipulado en el trabajo, o podríamos enfocarnos más? Yo creo que el recurso principal, bueno, o dentro de los principales, el primero me parece que es la oración, como el primer recurso, ¿no? De enseñar y motivar a las personas a orar por su trabajo y por su espacio de trabajo, ¿no? Que se presenten oportunidades, como un marco. Y después algo que a mí me sirvió mucho, que después lo vimos cuando nos juntamos en el retiro que hicimos en Uruguay, en Montevideo, hace poquito, que vimos una manera práctica de mencionar a Dios en las cosas de las personas, de reconocer lo que Dios hace en las personas sin ser invasivo, ¿no? Entonces me parece que una buena manera de capacitar a los discípulos de su trabajo es enseñar a traer a Dios, a mencionar a Dios, a reconocer a Dios sin ser invasivo, sin ser pedante. Entonces, mirá esto que te pasó, no encontrás una coincidencia, mirá cómo Dios te abrió acá, o lo que decía Mechi de, esto te da paz, oramos por esto. Entonces, como
me parece que el entrenamiento está en ayudar a las personas a reconocer las pequeñas cosas que hace Dios y traerlas a la luz, y mencionarlas. Tener ese coraje para decir, yo veo a Dios ahí. Y la persona que está escuchando va a decir, es verdad. Y ahí arranca. Me parece que Muy bien. eso es un recurso válido para los discipuladores en su trabajo. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa que le ayudaría en su trabajo? Sí, quizás pensando en algo que dijo Fran hoy de juntarlos, ¿no? Como por profesiones. Digo, a mí me hubiera gustado mucho, bueno, ahora tengo que ver cómo lo genero yo, ¿no? Pero me hubiera encantado tener en algún momento otras personas que se dedican a lo que yo me dedico y poder conversar acerca de eso, como entre nosotros ir encontrando como mejor maneras de discipular, de dar testimonio, de revisar, porque cuando el otro te hace de espejo, es como mucha bendición para nuestra vida, poder ver algo, ¿no? Entonces creo que sería un recurso si pudiéramos formar estos grupos de profesionales, bueno, que no tiene que ser siempre de profesionales, como de áreas de trabajo, o poder un espacio en nuestras iglesias para poder crecer en nuestros trabajos. Sí, sí. Muy bien, gracias. Eso es muy concreto. Yo me acuerdo cuando yo hacía un trabajo en la Universidad de Tucumán, los estudiantes de distintas disciplinas se reunían con un grupito de profesionales que se habían establecido específicamente para apoyar a los universitarios cristianos, para modelar y mostrarles cómo ser buenos profesionales como cristianos. Fue de muchísimo valor y les ayudó a enfocar la parte de conexión entre su fe y su disciplina, que poca gente puede ayudar con eso si no ha vivido eso. Eso me impactó mucho y creo que se puede animar a los que ya tienen trabajo a trabajar con los que estudian. Otra cosa que se me ocurrió esta semana, no sé si Fran, los de Argentina están enterados, hay una campaña de oración, se llama Argentina Oramos por Vos. No sé si es de muchas, es ecuménica, de muchas iglesias, y normalmente hacen 40 días de oración en septiembre, pero en base a la pandemia lo están haciendo ahora por videos. Entonces, cada día un pastor de alguna parte del país está ofreciendo unos 5 minutos de devocional y oración por temas. Y toda esta semana están orando por el trabajo, precisamente, por los desempleos, por los pequeños negocios, por la economía, etcétera, etcétera. Y pocas veces se escucha a los pastores realmente enfocar un tema así en un devocional. Es muy, digamos, a mí me anima y debe animar muchos a los que están mirando que están en esas situaciones de incertidumbre en su trabajo. Muy bien. Bueno, voy a pedir a Fran. Disculpe, Perdón, Catherine va a decir algo. No, pensaba que ibas a decir que es un tema que podrías hacer con el tema del discipulado durante una época, ¿no? Un Sí. size, ¿no? Un pequeño. No, sí, mi esposa está sugiriendo que es algo que podríamos ir ofreciendo, ¿no? Como iglesias. Sí. Bien, creo que Fran nos ha preparado un corto testimonio de su vida de discipulado en el trabajo, ¿no? Así que... Sí, bueno, gracias. Bueno, simplemente contar un poquito cómo ha sido mi experiencia con mi trabajo, con mis estudios, con mi vocación, con mi fe, en mi lugar de trabajo, ¿no? Hace 12 años que trabajo en el mismo lugar, que es una escuela secundaria, es una escuela, yo trabajo en la parte de secundaria, trabajo como docente y como capellán, una especie de capellán, ¿no? Entre los chicos. Cuando arranqué era estudiante de teología, y ahora ya estoy como pastor, entonces toda esa progresión mis compañeros de trabajo la han visto y la han presenciado.
Principalmente yo siempre fui muy reservado, muy respetuoso, muy poco invasivo con mi fe y con mis estudios, pero siempre intenté mostrarme como un carácter cristiano, ¿no? Desde la bondad, desde el respeto, de la integridad y muchos de los valores que acá mencionamos, no porque a mí me salgan bien, pero sino porque intentaba hacerlos. Y con el tiempo, sin ser pesado, pero nunca ocultando lo que hago ni lo que creo. Entonces, se empezaban a enterar, sí que vos estudiás teología, sí que estás en una iglesia. Contame, ¿qué es la iglesia anglicana? Y así todas las preguntas que clásicamente surgen, y yo siempre, al principio me hacía un poco como, bueno, sí, te cuento, como haciendo un poquito el desinteresado, pero en realidad me interesaba que me preguntaran, ¿no? Y mientras trabajaba, con el pasar de los años y de los meses, se empezaron a dar cuenta todos de lo que yo hacía y de lo que trabajaba o lo que estudiaba aparte. Entonces me empezaban a preguntar, y algunos hasta a pedir oración por cosas, ¿no? Naturalmente la gente se acerca porque si bien cree y no sabe cómo, y ve a alguien que lo hace y que se mantiene constante, porque creo que ahí la constancia es lo que trae, mirá, sigue con lo mismo, mirá, está avanzando. También después empezaron a llamarme ya de manera cariñosa el pastorcito, el pastor de acá, pastor de allá, pero jugando, ¿no? Pero es una manera en que culturalmente o socialmente dentro del grupo de trabajo uno toma un rol, una identidad, ¿no? Y ya me conocen como. Y me consultan, entonces soy a quien le preguntan todas las preguntas de religión que yo no tengo la respuesta, me las preguntan a mí, ¿viste? Como que, ¿y por qué en las cruzadas en 1150? Y yo, mira, no sé todo. ¿Y qué pasa con el Papa? Y la gente vuelca todo en la persona que considera referente. Entonces, siempre intenté ser muy, muy cauteloso y muy honesto. El colegio no tiene una instrucción religiosa, pero sí está basado originalmente en presbíteros escoceses que llegaron a la Argentina, entonces tiene una base espiritual. Y en los actos oficiales hay una oración de apertura, ¿no? Entonces hasta que un año el director vino y me dijo, Fran, me gustaría que si vos podés hacer la oración de apertura de los actos, ¿no? Entonces eso me obligó a mí a hacerlo delante de todos, porque había padres, alumnos, profesores, era como evidenciar y orar en voz alta delante de todos, cosa que a mí no me da vergüenza ni me molesta orar en voz alta, pero esta era una manera de que de repente se hiciera bien, bien patente adelante de todos lo que yo creía. Y así fue. Entonces puse mi estilo, puse mi fe y hice una oración. Y después del acto, la gente, algunos se me acercaron, no sabía, Fran, me gustó mucho, ¿qué es esto? Y como que enseguida reaccionaron, y hoy soy uno de los, porque también hay otros cristianos en el trabajo, y eso está bueno, que también a veces agruparse entre los del trabajo, que ya hay otras personas que creen similares, también hizo fácil a veces que no sea el único extraterrestre del lugar, ¿no? Pero eso llevó a evidenciar mi fe, y hoy soy uno de los que hace las oraciones ahí adelante de todos, frente a padres y demás. Pero creo que donde más se ve mi testimonio cristiano es en la manera de actuar, ¿no? Que no es que sea exclusiva de los cristianos, hay muchos otros trabajadores que no son cristianos y son igual de buenos pero en esta integridad, en este intento de ser justo, de ser honesto, de ser todas las palabras que hablamos, a veces se nota, ¿no? En cómo hablas de otros, en cómo los esperás, en cómo no sos rápido para juzgar, no sos competitivo que destruya al de al lado, ¿viste? Se abre una nueva vacante, un nuevo puesto. ¿Cómo competís por el puesto de una manera cristiana, ¿no? Se abre una posibilidad de poder, te llevas mal con alguien, ¿cómo lo resolvés? ¿Viste? Eso es lo que yo siento el tironeo más fuerte de mi fe ahí, es que cómo
trabajo mi carácter para que pueda ser cristiano en el día a día. Y la verdad es que con el tiempo, algo que se dio con el tiempo, no fue que yo llegué y enseguida, fue con el tiempo que hoy yo puedo ser un referente creyente dentro de mi trabajo y reconocen que vengo de esta fe, y a quien se acercan y no solo consultan, sino a veces me comentan. Entonces, así se fue construyendo. Mm. No sé si es un testimonio perfecto, bueno, claramente no es un testimonio ideal, porque yo no estoy convirtiendo gente todos los días, o primero no lo hago yo, pero sí mucha gente se vuelve a poner en contacto con su creencia cuando ve que el de al lado está en contacto con su fe, ¿no? Sí, es contagioso. Es contagioso, entonces Sí. por ese lado Muchísimas gracias, Fran. Nos inspira a todos. Y es justamente lo que hemos estado hablando de estar haciendo el discipulado en un contexto donde estás con otra gente y notan tu vida y a lo que apuntas. Y me olvidé de decir que no es solamente con compañeros de trabajo, como en mi trabajo yo trabajo con alumnos, que serían como mis clientes. Mucho de lo que les pasa a ellos es parte de cómo Dios me puede llegar a usar, ¿no? Cómo rebotan ellos ante una persona que ha elegido un camino de vocación en la fe, esto que hablábamos al principio, de cómo alentás a los jóvenes a trabajar. Y yo no los aliento al camino de fe, háganse curas, pero que alguien lo haya optado es generador de conversaciones. Entonces ahí que también hay... Sí, además levanta muchas preguntas y anima a la gente. Yo creo que cada vez más tenemos situaciones donde los pastores e incluso algunos obispos tienen su trabajo secular, somos bivocacionales. Me acuerdo en Portugal, el obispo anglicano, cuando nosotros estábamos en España, era gerente de banco. Era su trabajo en horas de oficina, digamos, y los fines de semana hacía confirmaciones y visitaba las iglesias, y en un sentido le dio mucha credibilidad, tanto en su trabajo de banco como en su trabajo de iglesia. O sea, la gente sentía que lo entendían. Entonces, y además ganaba un sueldo. Sí, Asdrúbal. Capaz que compartir que hay etapas, ¿viste? Y yo hablo de mi propia experiencia, capaz que le ocurre lo mismo a Frank. Y hay un momento en el que escondes eso, y claro, trabajas en el mundo, pero crees que nadie te va a descubrir, pero te das cuenta que te están observando, y eso también genera un reto. Y claro, hay un momento en el que ya lo olvidas, y sencillamente lo haces parte de, porque evidentemente no se separan las cosas. ¿No? Y eso como algo también que me ocurrió a mí, en eso de, no sé, de repente en algún momento decir, no, pero eso a veces es evidente, o no sé, capaz que hablas sin palabras, ¿viste? A veces te genera un problema porque en esa compasión que siempre tienes, y ya hay acuerdos previos que no se violan, pero tú siempre quedas como aquel que siempre es compasivo. A veces eso hasta genera problemas, pero me identifiqué mucho con lo que Fran nos trajo. Qué bien, gracias. Yo creo que cuando, como les pasa a Fran y a Asdrúbal, cuando uno blanquea en su trabajo, o cuando uno empieza a decir abiertamente, o los otros nos descubren de lo que somos, ¿no? Porque hay como un juego así, yo puedo entender lo que estaban contando. También es como una responsabilidad mayor que tenemos, porque después empiezan a mirar nuestra vida en la familia, nuestra vida en la pareja, nuestra vida con el hijo, nuestra vida, es como que todo de golpe está expuesto, ¿no? Y me parece que es parte del testimonio, ¿no? Poder exponernos y también ser responsable de lo que mostramos. Y si uno en distintos textos dice, no, ay de aquel que escandaliza, entonces como más responsabilidad en todo lo que hacemos, porque ya vamos como diciendo, estos somos.
Y me parece que es un paso donde uno se juega más todavía por el Evangelio y por lo que creemos, cuando nos animamos a exponer, estos somos, ¿no? Sí. Por último, no quiero, es que me gusta hablar también, perdón, pero digo, también fue tan bueno para mí mi vida laboral en esto de, digo, no depender de tener para dar, Sí. ofrendar. Fíjese, yo a veces le digo, Señor, perdóname porque me diste mucho y yo lo veo así, y eso me genera una seguridad Mm, en esto de que, bueno, tengo para dar, yo puedo darle a mi pequeña comunidad también. O sea, esa independencia me generó a mí la seguridad y la confianza también en Dios, viviendo también con el temor de Él, pero el no depender incluso, y sé que de la iglesia, me generó a mí un bienestar. Perdónenme, no lo interpreten mal, yo solo estoy siendo honesto. O sea, a mí me hizo mucho bien, y yo me inspiré en esto, digo, lo revisé en Pablo, segunda de Tesalonicenses, en esa propuesta de las cosas buenas y malas que tiene Pablo, pero específicamente en el mundo del trabajo. Fue como muy orientador para mí, tomar la decisión de salir del confort y entrar en lo que uno no sabe que va a venir, en esto que te expone, que permite que la gente te esté mirando, como decir, vamos a ver qué testimonio tú das si tú dices que tú eres cristiano. Es un gran reto. Tiene que ver incluso, digo, en el momento en el que, no digo que era célibe, pero no tenía pareja, y también eso era como todo un, no sé, algo que ya pasó, pero que también en su momento fue como muy, para mí, significativo. Pero es una bendición también el Sí. poder trabajar y servir. Por último, nada más que para aportar, tiene que ver también con cómo equilibras en esa palabra mágica que es el equilibrio, de que el mundo laboral no trae o no te permite estar para aquel que te necesita. ¿Cómo gestionas el tiempo, volviendo a aquello que se decía ahorita, de equilibrar un punto y otro, de estar accesible, de tu propia vida de oración, del momento que apartas para dejar el trabajo en otro lado y enfocarte en otras cosas? Eso también creo que es muy importante porque los dos pujan todo el tiempo. Muy bien, yo creo que es un buen punto para ir cerrando y para llevar cada uno a pensar cómo equilibrar nuestra vida laboral y ministerial, y reconocer, ¿no? Como dijo Asdrúbal, la bendición de que Dios provee para nosotros, para que podamos bendecir a otros. ¿Puedo agregar una oración más nomás? O Sí, ya, que también perderle un poco el miedo a ser un discípulo perfecto, ¿no? Un testimonio perfecto, porque si bien ese Espíritu trabaja en nosotros y apuntamos a poder dar un buen ejemplo, también es auténtico dar un ejemplo de que somos humanos que luchamos también y que nos equivocamos. Sí. Entonces, para ahí uno piensa, yo pienso, ¿qué haría ahora si yo entro a un trabajo nuevo y no me conoce nadie y tengo que arrancar de cero? Bueno, voy a mostrar lo mejor de mí, lo que Dios trabaja, pero también voy a mostrar que tengo momentos bajos y caídos donde lucho y cómo me recupero, cómo me planto frente. Entonces, también es a veces no asustar a la gente con que tienen que dar un testimonio perfecto y no puedo hacer más nada porque solo va a llevar a que Sí. sigan repetidos, eso explota y el testimonio es 2 veces peor. Claro, claro. No, yo creo que el ejemplo bíblico de los discípulos nos recuerda de que ninguno era perfecto, ¿no? Es muy para abajo, para arriba. Pero sí, ser honestos con nuestras luchas y nuestras debilidades y esperar, pedir que la fuerza del Señor se vea en nuestra debilidad. Sí. Bien, la semana que viene seguimos, es el último taller, y estaremos viendo el día 4 del manual, que tiene que ver con el discipulado en la comunidad. Tiene vínculos con lo de hoy y la semana pasada, pero si quieren ir viendo cómo se desarrolla esa parte del manual, y es el capítulo 8 del guía. El guía de vida, hay unas preguntas sobre el discipulado en la comunidad en el estudio 8. Bueno, el obispo Daniel, ¿puedes orar para cerrar, por favor? Bien. Señor Jesús,
Gracias por este tiempo que pudimos estar reunidos en tu nombre y aprendiendo también de vos y reflexionando sobre esta área tan importante del trabajo. Pedimos ahora que nos estés acompañando y especialmente que nos sigas educando y discipulando. Vos que fuiste llamado el hijo del artesano y vos que decías que tu padre trabaja siempre, sigue educándonos en este andar, en donde estamos, en lo que nos piden estos nuevos tiempos. Guíanos cada día. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén.